Bienvenidos a la parte 23 del curso de Psicología Holokinética. Hemos hablado en este curso de nociones de orden básicos, de teorías básicas, que llamamos paradigmas. Hemos visto cómo la teoría cuántica y la teoría de la relatividad nos enfrenta a una revolución epistemológica, a un cambio de paradigma. Y así como cambiamos la manera o el orden en que asimilamos la física, así también debemos cambiar la manera en que hablamos del mundo y la manera misma en que lo miramos al mundo. Hay evidencias que sugieren que el orden de la percepción directa, que es la percepción unitaria, está más cerca de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica que de la física clásica. Las nociones de orden de la teoría cuántica son diferentes, por ejemplo, a la mesa de billar. En la mesa de billar, los cuerpos están separados, son entidades independientes que pueden interaccionar entre sí o no. Es así como también la percepción fragmentaria de la que hemos hablado se concibe como que todo está separado, generándose lo que llamamos el conflicto horizontal, que es el origen de todos los conflictos. Nos percibimos como entes separados, independientes, que interactúa con el medio. David Bohm nos dice que en la realidad indivisa y en flujo, la mente y la materia no son sustancias separadas, son aspectos de un movimiento único y continuo. Lo que se percibe como serie de eventos y partículas no son más que la manifestación de una unidad energética implicada detrás de todos ellos. Esto que estamos viendo del conflicto horizontal y que vimos en la placa es de alta significación para nuestra vida cotidiana. Nosotros sentimos miedo, rabia, tristeza, y hay un yo que está aquí y un miedo que está allá, o una rabia, o una tristeza, una emoción. En percepción unitaria nos percibimos como uno con ese miedo, rabia o tristeza. Somos ese miedo, rabia y tristeza o tristeza. Y es así como el miedo, la rabia y la tristeza se disuelven en esa observación. Recordemos que hemos visto en el curso el proceso META. M de mnemónico, memoria, E de eidético, idea, pensamiento, ídolos, T de timo, temor, emociones, y A, las reacciones viscerales que son controladas por el sistema nervioso autónomo. O sea que miedo, rabia y tristeza son la misma cosa. Es un proceso unitario que, como hemos visto en el curso, le llamamos proceso meta. El énfasis puesto en la percepción fragmentaria nos lleva a lo que llamamos la vida imaginaria. En lugar de estar en contacto con lo que va ocurriendo en este instante, el peso, el sonido, los colores, las formas que van apareciendo, estamos ensimismados con los pensamientos e imágenes que vienen de la memoria. Sería escapar de aquí
con la fantasía que ocurre cuando el proceso del pensamiento y la memoria interfieren con la percepción de la realidad. La vida imaginaria es cuando el observador es relevante, o sea, se releva a la conciencia y la observación se distorsiona. La percepción unitaria es el contacto real, no imaginativo, con la realidad indivisa y en flujo. Y el gozo de ese contacto directo es diferente al placer que busca repetirse en la ansiedad del proceso meta. El pensamiento crea el placer por medio del deseo. Hemos visto también cómo el pensamiento le da continuidad a lo conocido. La psicología holoquinética rescata del cristianismo la palabra metanoia, que significa ir más allá de lo conocido, que fue traducida como conversión y arrepentimiento, volver a sentir pena por lo hecho. La pregunta ¿es posible vaciar la mente de lo conocido? Aceptamos como verdadera muchas construcciones del pensamiento que se basan en comparaciones y en la búsqueda de causas que no siempre es correcta, asociando idea tras ideas hasta culminar en la paradoja, que es el fracaso último del pensamiento y que solo se puede trascender en percepción unitaria. La percepción unitaria del movimiento del pensamiento es lo que hace posible comprender la naturaleza del mismo. Esto que estamos diciendo y todo lo que hemos hablado durante el curso tiene mucha resistencia. La obra de Rubén Fernán González, es contracultural. Es decir, estamos nadando contra la corriente y es fácil que nos arrastre dicha corriente. Oponerse es más fácil que descubrir si de lo que estamos hablando en este curso tiene algún valor. Esa oposición viene de los prejuicios profundamente arraigados, un molde que nos sirve de refugio cuando se ve amenazada nuestra identidad, el yo, ese yo que es producto del pensamiento individual y colectivo. Esencialmente tenemos miedo a ser aniquilado, a dejar de ser. Ese ser que consideramos estático, pero que también es un movimiento. El miedo a la percepción unitaria es como el miedo a la muerte, porque nos desvincula psicológicamente del concepto de identidad. Hay cosas del ámbito C que no vemos, y leer la obra de Rubén Fernán González nos enseña a verlo. Nos invita a hacernos preguntas que nunca nos haríamos, porque cada pregunta lleva implícitos supuestos, y esos supuestos vienen de nuestros prejuicios y de nuestros condicionamientos. Entonces nos preguntamos siempre dentro de ese círculo cerrado o acomodamos nuevas observaciones a lo ya conocido. Por ejemplo, nos hablan de percepción unitaria y enseguida decimos, es igual a lo que propone tal gurú.
Sin la percepción unitaria las preguntas nacen de ese círculo cerrado, nacen del pensamiento, del condicionamiento. En la realidad viviente de la percepción unitaria descubrimos la inteligencia suprema que nos hace posible liberarnos de esos obstáculos que venimos hablando, de esos obstáculos que hemos creado también en la búsqueda de seguridad, en las creencias, en la codicia, en las religiones, en las autoridades, en la autoridad, también en los ideales. Esperamos que cambie el mundo en lugar de cambiar nosotros. Pero ¿qué es cambiar? Cambiar es atravesar el proceso que nos lleva desde lo que creemos ser hasta lo que creemos que debemos ser, ir de aquí hasta allá, o un cambio profundo, una mutación psicológica. No es cambiar. Cambiar implica tiempo. Es un cambio en la manera de observar, que es lo que nos trae, lo que es la percepción unitaria. Y no hay nada en nuestra educación que traiga esa transformación. El mundo no se ordena interfiriendo. Las condiciones del mundo se basan en poseer, siempre buscando una satisfacción, ansias de recompensa inmediata. Esta creencia se basa en la idea de adquirir y en el deseo de obtener resultados. Estamos condicionados por el medio y ese condicionamiento tiene origen en el temor, en esa sensación de indefensión, en la desesperada sensación de la falta de plenitud y en el deseo de escapar de esa condición, en la ansia compulsiva del proceso meta, creamos una red de escapes y estamos atrapados en esa red. Porque no hay un instinto humano de posesión. No es un hecho biológico. El afán posesivo es creado, es artificial, es creado por la sociedad que a su vez nosotros hemos creado. Hemos sido educados por la sociedad que hemos creado, constituyendo de esta manera un círculo vicioso, un interminable círculo cerrado entre la conciencia del individuo y su propia cultura. Le llamamos ecoesfera. Según el estado mental del ser humano, será el estado de la sociedad. Nos ajustamos a un patrón de funcionamiento de imitación, control, autoridad, que tiene origen en el temor. Y esa autoridad nos da una falsa seguridad. Una mente atrapada en el temor vive en confusión y conflicto. Por lo tanto, es violenta. Y la casa está en llamas como resultado de esa violencia en el mundo y en nosotros mismos. Pero pretender ser no violentos también es violencia, porque es proyectar la no violencia desde la violencia, y esa proyección es una ilusión. Tenemos que ver
nuestra propia violencia en percepción unitaria y que esa violencia se vaya disolviendo, vaya perdiendo su inmensidad en esa observación. Lo que hay que hacer es descubrir qué nos impide vivir plenamente. Descubrir esa ilusión de tener un objetivo, esa ilusión de una certidumbre en que la mente se encuentra atrapada. En ese objetivo, en esa búsqueda de seguridad y certidumbre, que implica ir desde aquí hasta allá, el pensamiento inventa el tiempo y la percepción fragmentaria, que es la observación derivada del tiempo. La percepción unitaria es la observación sin tiempo, el tiempo es irrelevante. En percepción unitaria, el tiempo y el observador están implícitos en la pura observación y el pensamiento es aquietado por la inteligencia intrínseca del ámbito B. Jiddu Krishnamurti dijo: se necesita cierto grado de inseguridad, de estar en lo desconocido, para que lo sagrado advenga. Rumi es un poeta persa, un místico sufí, que nació en el año 1207 en lo que hoy es Afganistán, actual Afganistán. Si bien no es objeto de estudio de la psicología holoquinética, pero tiene esta frase y muchas de ellas que ilustran y nos ayudan a comprender lo que queremos transmitir. El amor no es una búsqueda que es ir desde aquí hasta allá, un movimiento que implica tiempo, sino ir observando aquellas interferencias, como las creencias, las religiones, los ideales, todo lo que hemos hablado en este video, para que observándolas se quemen en la llama de la percepción unitaria y florezca el amor que está aquí. Cuando el gran significado de la unidad sagrada, la realidad indivisa, que es el bien total, se olvida, aparece el bien parcial, que no es nada más que el mal. Entonces aparece la amabilidad y la moralidad. Entonces comienza la gran pretensión. Cuando desaparece la armonía total de la familia, entonces aparece la piedad filial y la devoción parental. Cuando un país está confuso y en caos, entonces aparece el ministro leal. Cuando nos apartamos del gran significado de lo sagrado, la realidad indivisa, que es el bien total, aparece el mal, que es el bien parcial, la percepción fragmentaria. Entonces aparece la amabilidad y la moralidad, o sea, la moralidad como código que trata de corregir la inmoralidad, algo formulado,
algo superficial, la amabilidad que trata de aceitar las relaciones interpersonales cuando no hay la comunión de la percepción unitaria. Entonces comienza la gran pretensión. Cuando desaparece la armonía total de la familia, cuando desaparece lo espontáneo, aparece lo artificial, la piedad filial, la devoción parental. Y cuando el país está confuso y en caos, aparece el ministro leal, aparece la política con sus conflictos, con sus pretensiones, con sus egocentrismos. O sea, no se trata de un buen comportamiento psicosocial, que es algo superficial. Ningún acto puede estar libre de egocentrismo, sin la mutación psicológica, que solo se da en percepción unitaria. Y el primer paso de la percepción unitaria es darse cuenta que no hay paz ni amor en la vida que conocemos. La percepción unitaria es el primero y el último paso. Esto es lo que nos transmite el Tao Te Ching de Lao Tse en este párrafo que hemos leído. Entonces, el Tao Te Ching nos dice: olvídate de la amabilidad, renuncia a la moralidad y los seres humanos volverán a descubrir la piedad y el amor, lo espontáneo, lo que está aquí interferido por todo lo que viene de la memoria y el pensamiento. Bueno, hasta aquí llegamos en este video. En futuros videos continuaremos explorando lo que es y lo que no es la percepción unitaria. Gracias.